Damos gracias al Señor porque nos permite finalizar un año perseverando en la fe y perseverando en esta congregación. Hermanos, nos alegra mucho que el Señor los haya sostenido durante todo este tiempo y que hoy, el último domingo del mes, podamos nuevamente exaltar la palabra del Señor, exaltar el nombre del Señor por medio de cánticos y escuchar su palabra. No hay un alimento más sano, un alimento más importante para un creyente que la misma palabra del Señor. Y aunque podamos disfrutar de buena comida durante esta época, no sabemos que este es el mejor alimento que podemos recibir. Y que el Señor nos sostenga y nos sostiene. De hecho, lo hace así a través de su palabra. Espero que esta palabra que el Señor tiene para hoy pueda también nutrirnos y ayudarnos a perseverar en este caminar. Hebreos 12.1, vaya a Hebreos 12.1, hermano. Vamos a estar meditando en esta escritura. Hebreos 12, versículo 1. Vamos a estar meditando hasta el versículo 3. Hebreos 12.1 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis hermanos, debemos recordar que esta carta fue escrita por un autor que no sabemos quién es, a ciencia cierta, no sabemos quién es el autor. Algunos piensan que es Pablo, otros piensan que es Bernabé, pero no hay una evidencia clara de ello. Sin embargo, el autor de la carta de Hebreos destinó está escrito a creyentes judíos convertidos al cristianismo. Esta carta fue escrita para ellos. Y estos creyentes a los cuales el autor de Hebreos les escribe están pasando por un momento difícil en su vida, en su caminar. Algunos estaban desanimados, otros abandonaban la fe y otros perseveraban, pero la situación en la que ellos estaban enfrentando era difícil. Se cree que esta carta fue escrita alrededor de los años 70 más o menos, cuando Nerón, un emperador romano muy sanguinario, un hombre demente, diría yo, persiguió a los cristianos acusándolos de haber incendiado la ciudad y los tomaba vivos y los montaba en un madero y los prendía vivos para iluminar la ciudad, según él expresaba. Se cree que estos hermanos vivieron esa persecución, estuvieron en esos tiempos, y el autor de Hebreo tiene la intención de animarles y de mostrarles cómo ellos debían perseverar en medio de las dificultades. Así que, teniendo presente el contexto de esta carta, vamos a leer nuestro texto y vamos a meditar en él acerca de ello. Y aquí quiero decir que en este texto en particular, nosotros debemos preguntarnos cómo has caminado la vida cristiana. Creo que el autor nos va a enseñar eso, ¿no? Cómo debemos caminar la vida cristiana.
o cómo debemos correr la carrera de la fe. Entonces, para aquellos que llevan nota de sus sermones, el título para este sermón que he puesto es ¿Cómo correr la carrera de la fe? El texto de nuestro interés emplea una analogía. La analogía es la competencia deportiva, el atletismo, con el fin de señalar cómo los creyentes deben correr la carrera de la fe. A través de una analogía, el autor nos va a enseñar cómo nosotros debemos correr la fe de este lado de la eternidad. Y lo primero que debemos decir es que debemos correr la carrera de la fe valorando el ejemplo de los demás. Ese es nuestro primer punto, valorando el ejemplo de los demás. El texto en versículo 1 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. Aquí el autor está señalando a testigos de nuestra carrera. Imagínese usted en un coliseo y usted es el atleta. Y en las gradas están un montón de testigos. Hay una nube, como dice el autor, para referirse a que hay muchos testigos de tu carrera. Y estos testigos a los que él se refiere son los que él menciona en el capítulo anterior. El capítulo anterior sería entonces el capítulo 11 de Hebreos. ¿Saben de qué habla el capítulo 11 de Hebreos, verdad? De la fe. Y menciona allí a muchos creyentes de la fe en el pasado. Recuerden que para este tiempo la única Biblia que tenían los creyentes compilada era ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces conocían ellos a qué se estaba refiriendo el autor. Conocían bien a Abraham, conocían a Moisés, conocían a David. Todos esos creyentes del pasado son mencionados en el capítulo anterior de este capítulo 12. Y es a ellos a los que está haciendo alusión aquí el autor cuando dice, por tanto también nosotros teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. El texto dice que tenemos alrededor una nube de testigos. Y como les decía, se refiere a aquellos que se encuentran en la presencia del Señor, pero que ya han recorrido lo que nosotros recorrimos. Ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Estos creyentes caminaron bajo el sendero de la fe, igual como tú y como yo hoy, y ellos perseveraron hasta el final. Ellos son los testigos, pero no los testigos de lo que nosotros hacemos. Ellos no están mirando lo que nosotros hacemos hoy. Ellos son los testigos o testimonio de que también lucharon igual que nosotros. Sus obras, su perseverancia, sus luchas. Esas cosas que están allí son testimonios para nosotros que hoy corremos la fe. Nosotros podemos ir allá y mirarlos a ellos y animarnos con lo que ellos han hecho. Así que pudiéramos decir que el autor está invitando a los lectores a que piensen en la vida de fe de estos hombres como un público que está a su favor, animando con su testimonio a correr la carrera de principio a fin. Es como si ellos estuvieran allá en la grada y nosotros fuéramos a iniciar la carrera y estuviéramos mirándolos a ellos para nosotros animarnos y saber que así como yo estoy corriendo la carrera, ya otros lo hicieron. Y que así como yo estoy padeciendo hoy, ya ellos padecieron. De hecho, usted va a leer el capítulo 11 y se va a dar cuenta todo lo que padecieron estos hombres por la fe. Así que no se trata de que ellos nos están viendo a nosotros hoy corriendo, sino que su vida, su testimonio está allí en las gradas para que nosotros seamos animados por medio de lo que ellos ya padecieron. De modo que es incorrecto, mis hermanos, que el creyente sea motivado por el ejemplo de un incrédulo. Nuestro ejemplo no son los incrédulos, son los hombres de fe.
Los incrédulos podemos decir que son resilientes. Los incrédulos alcanzan sus objetivos y sus metas en este mundo, pero no tienen una motivación adecuada. Ellos no tienen la motivación de agradar o de hacer la voluntad de Dios. No se acoplan a la voluntad de Dios. Su meta no es la gloria de Dios. Sufren, mueren, pero no para la gloria de Dios. Por tanto, no son ejemplos para nosotros. Son ejemplos los testigos de la fe. Cuando te sientes desanimado, mi hermano, cuando sea difícil para ti luchar la carrera, piensa en aquellos hombres del pasado que tenían una motivación adecuada, que tenían un objetivo adecuado, honrar al Señor con sus vidas. Así que una de las cosas que debemos hacer en nuestra carrera, primero que todo, es valorar el testimonio de aquellos que ya corrieron la carrera. Eso es lo primero que debemos hacer al correr la carrera de la fe. Mira a aquellos que ya han recorrido esta carrera. Valora su testimonio. Quizás en uno de los momentos más duros de nuestra vida, cuando sintamos que no podemos más, que queremos tirar la toalla, lee la biografía de hombres del pasado y créeme, eso te va a animar muchísimo a perseverar y a seguir adelante. Y si ellos ya iniciaron y finalizaron la carrera de la fe, eso te va a dar ánimo para que sigas adelante en tu fe. Lo segundo que debes tener en cuenta al correr la carrera de la fe, mi hermano, es que debes correrla en óptimas condiciones. Si vas a correr la carrera, debes hacerlo en óptimas condiciones. Un atleta, antes de correr la carrera, primero se prepara para ella, ¿no es cierto? Un atleta no llega de manera improvisada a correr la carrera. Él primero tiene una exigencia física, tiene una abstinencia de cosas que no le serán útiles y así lo hará de manera óptima. Un atleta sabe que debe preparar su cuerpo para la competencia. Reconoce los obstáculos que puede enfrentar o afectar su rendimiento en la competencia. Así que antes de iniciar la carrera, lo primero que ellos hacen es despojarse de todo aquello, de todas aquellas cosas que no les serán útiles para el reto que tienen por delante. Así un creyente tiene que despojarse de todo aquello que no le será útil para la carrera. Tenemos que despojarnos de cosas, mis hermanos. Recuerdo hace unos años, cuando estaba en el seminario, tuve la oportunidad de compartir con varios boxeadores que viajaban a los Estados Unidos para pelear el título mundial o para retenerlo en diversas categorías. Y previo a ese viaje, ellos iniciaban una rutina intensa de ejercicios. Porque ellos, mientras estaban, digamos, en su etapa de descanso, se engordaban, se subían de peso y ellos para competir necesitaban tener un máximo, un peso máximo y como se pasaban del peso, tenían que hacer una rutina de ejercicio para llegar al peso ideal. Así que debían despojarse de peso que no les podía, que no les permitía participar de la competencia. Además, tenían que abstenerse de ciertos alimentos, incluso de placeres del cuerpo. Tenían que abstenerse de cosas para poder estar en óptimas condiciones. Para un atleta de este estilo no es posible competir si no cumple con los requisitos para poder pelear la pelea. Lo que quiero decir, hermano, es que un boxeador debe despojarse de aquello que no le será útil para su óptimo rendimiento. Debe estar en buenas condiciones. Para poder competir la carrera, mis hermanos, es necesario despojarse de dos cosas. El texto nos enseña que debemos despojarnos de dos cosas. Una es el pecado, en primer lugar, y la otra son las otras cosas que no necesariamente son pecado, pero que no nos permiten pelear la batalla de la fe. Son obstáculos para la fe cristiana. Son obstáculos para nuestro caminar. Miren lo que dice la palabra ahí en el versículo 1. Dice, Hebreos 12, 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ahí está, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas ahí, de todo peso, dice el autor, y del pecado que nos asedia. Así que lo primero que debemos despojarnos es de todo peso, todo aquello que no necesariamente es un pecado, pero que es un peso para nuestro ejercicio o nuestro caminar en la fe. Se representa un obstáculo. Todo aquello es tropiezo para mi caminar con Dios. Hay cosas en la vida, como decía hace un momento, que no necesariamente son pecados, pero pueden convertirse en una carga para nuestro caminar. A estas cosas le llamamos tradiciones, costumbres, prácticas, etc. Los creyentes a los que va dirigida esta carta debían despojarse de las tradiciones. Particularmente, recuerden, estos eran hebreos convertidos al cristianismo. Y si ustedes leen la carta de Hebreos desde principio a fin, el autor les está llevando a un entendimiento mayor de todo lo que eran sus tradiciones, sus prácticas religiosas. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios dio una ley ceremonial para que el pueblo de Dios pudiera adorarle, acercarse a Él y presentar ofrendas. Entonces ellos presentaban sacrificios de animales, ellos presentaban ofrendas, todas esas cosas debían quedar en el pasado, porque todas ellas, los sacrificios de animales, las fiestas, etcétera, todas esas cosas se cumplieron ¿en quién? En Cristo. O sea que eso siendo promesas del pasado, vinieron a cumplirse esas promesas en Cristo Jesús. Así que no era necesario para ellos hoy celebrar ese tipo de cosas o practicar ese tipo de ceremonias religiosas porque ya tenían el cumplimiento, no era necesario. Entonces debían despojarse de esas cosas que les representaban una carga para ellos en su caminar en la fe. No les eran útiles para ellos. Así que el autor de Hebreos les invita a ellos a lo largo de toda la carta de Hebreo a abrazar la promesa del Salvador, el cumplimiento de la promesa del Salvador Cristo, abandonando lo del pasado. Por eso en Hebreos 10:1, mire lo que dice el autor de Hebreo, porque la ley, es decir, todas las ceremonias del pasado, los sacrificios, etcétera, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. El autor de Hebreos les está diciendo aquí, todas estas ceremonias no eran más que sombra de lo que había de venir. Era la promesa que ya se cumplió, era la carta del restaurante que ya no necesitas porque tienes el plato servido en la mesa. Si tienes el plato servido en la mesa, no necesitas la carta, porque ya tienes el plato. Y ellos querían la carta, no querían el plato. Ya tenían el cumplimiento, pero querían seguir en las promesas. No, y eso no les permitía avanzar. No les permitía avanzar en su caminar en la fe. Esto, mis hermanos, me lleva a preguntarte a ti, mi hermano, ¿qué es aquello que representa una carga para ti en tu carrera? ¿Qué es aquello que llevas a cuestas que no te permite correr la carrera en óptimas condiciones? ¿Cuáles son aquellas creencias que tienes en tu mente que no te dejan avanzar? La vida cristiana exige renuncia. ¿A qué cosas necesitas renunciar, hermano? Esto requiere sabiduría cristiana. Solo usted sabe, mi hermano, cuál es el peso que está cargando encima que no debería cargar, que no debería permitirse llevar a cuestas, sino que debería despojarse de esas cosas que no le permiten correr la carrera de la fe en óptimas condiciones. Lo que se le está pidiendo aquí es despojarse de todo aquello que no necesariamente es un pecado, pero que puede conducirte al pecado. Por ejemplo, Moisés, en el versículos anteriores, como le decía en Hebreo 11, 24, 25, dice, pero ya grande
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés decidió renunciar al privilegio que tenía en la corte real. Moisés decidió renunciar al privilegio que tenía de ser el hijo de la reina del imperio. ¿Eso es pecado? No, pero se convertía en un pecado para él. Lo llevaba al pecado porque el versículo siguiente dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, una cosa que puede ser no pecaminosa termina llevándote a el pecado y se convierte en una carga para ti. Así que si tienes problemas, mis hermanos, con la lujuria, si esa es tu debilidad, si esa es tu lucha, no es bueno estar entonces en redes sociales, no es bueno estar viendo redes sociales, porque las redes sociales no muestran sino mujeres desnudas, hombres desnudos. Si tu problema es la pereza, no es bueno tener entonces en tu casa unas plataformas virtuales donde te invitan a estar todo el tiempo perdiendo el tiempo, como Netflix, como Amazon. Tienes que desprenderte de todas esas cosas. Si tu lucha es eso, cosas que no necesariamente son pecado, como esas plataformas virtuales, no es pecado consultar las redes sociales, pero si para ti es una carga, si es un peso, quítalo de ti, porque no te está dejando avanzar en la fe, no te está dejando caminar en la fe como deberías en óptimas condiciones. Eso es lo primero que tienes que despojarte de todo peso que les asedia. Lo segundo de lo cual debemos despojarnos, mis hermanos, para correr en óptimas condiciones es precisamente del pecado. Debemos despojarnos del pecado. Miren lo que dice nuestro texto, recuerden lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando el autor de Hebreos nos dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, no está pensando está pensando más bien en la analogía del atleta. Los atletas tratan de usar la menor vestimenta posible. Esto para tener una mayor agilidad y comodidad a la hora de competir. Imagínense un luchador de sumo vestido de ropa. Pues sería fácil de derrumbarlo, de tirarlo al piso, pensaría yo. Usan poca vestimenta es para poder tener una mejor agilidad, para que no sea fácil derrumbarlo, etcétera. Ellos tratan de despojarse de cosas que no les son útiles. Algunos han pensado que podemos despojarnos completamente del pecado. O sea, algunos han pensado que podemos alcanzar la perfección de este lado de la eternidad. Es decir, que podemos llegar a vivir sin pecar de este lado de la eternidad. A esta idea, mis hermanos, se le conoce como la doctrina del perfeccionismo. Pero eso está lejos de lo que es la verdad bíblica. Hermano, hay gente a nuestro alrededor que cree esto, que cree que puede vivir en este lado de la eternidad sin cometer pecado. Pero si eso fuese cierto, digamos que es cierto el perfeccionismo, entonces ¿dónde queda 1 Corintios 15? 1 Corintios capítulo 15 dice que Jesús quitará el cuerpo de corrupción y nos dará un cuerpo de gloria. Si podemos alcanzar la perfección de este lado de la eternidad, ¿para qué necesitamos que Cristo quite el cuerpo de corrupción cuando Él venga? No necesitaríamos entonces. Y si eso fuese cierto, el perfeccionismo fuese cierto, entonces, mis hermanos, ¿en dónde queda Juan capítulo 1, versículo 10? 1 Juan 1:10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. De manera que cuando el autor dice que nos despojemos del pecado, no está hablando del perfeccionismo. No se está refiriendo a que nosotros podamos quitar de nosotros, sacar de nosotros la naturaleza de pecado al 100% o plenamente. Así que, más bien, la idea de despojarnos de nuestro pecado
Es que es el ejercicio que hacemos diariamente en nuestra casa. Por lo menos en mi casa es así. En mi casa, para que no ofender a nadie. En mi casa, nosotros tenemos que sacar la basura todos los días. Todos los días limpiamos la casa. Y aunque saquemos la basura hoy, mañana tendremos nuevamente que limpiar la casa porque vuelve y se ensucia. Y tenemos que sacar la basura mañana y así todos los días. Y aunque la sacamos, ella sigue allí creciendo. Pero es un ejercicio permanente y diario. Así que al día siguiente tendrás que hacer lo mismo que hiciste hoy. Así durante todos los días de tu vida. De la misma manera debemos hacer con nuestro pecado. Despojarnos de nuestro pecado es un ejercicio diario y continuo. Y continuo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Mis hermanos, no piense que puede correr la carrera de la fe cristiana consintiendo su pecado. Correr la carrera cristiana requiere una lucha constante con el pecado. Usted debe mortificar su pecado, usted debe matar su pecado diariamente, diariamente, y saber que siempre estará ahí con usted. Pero debe hacerlo permanentemente. Despójense. ¿Quieren correr la carrera en óptimas condiciones? Despójense de su pecado y de todo peso que no le sirve para correr la carrera de la fe, que no le sirve. Entonces, lo primero que debemos hacer es correr la carrera valorando a los que ya han corrido la carrera. Lo segundo que debemos hacer es correr la carrera en óptimas condiciones, como despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo tercero que debemos hacer, lo tercero que hace un atleta es dirigirse hacia la meta. Dirigir la mirada hacia la meta. Miren lo que dice nuestro texto, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras el atleta corre hacia la meta, debe tener presente tres cosas. Lo primero que debe tener en cuenta es la aptitud. El texto dice que debemos correr con paciencia, con paciencia. Es un error correr 5 kilómetros a toda velocidad. No sé si han visto que organizan muchas carreras de 5K, 10K, y no sé si se han dado cuenta, pero las personas que salen corriendo a toda velocidad, no, cuando van por el primer kilómetro, ya están exhaustos, ya están cansados, se aceleran. Y una carrera de esa no se puede correr. O sea, no te puedes desbordar desde el primer momento. Debes correrlo de manera adecuada. Y el Señor nos dice que nuestra carrera, la carrera que nosotros corremos, debemos correrla con paciencia. Con paciencia. Y el término griego que usa la Reina Valera para paciencia es el término huponé, que literalmente traduce permanecer bajo. Es como si habláramos de la paciencia, como si habláramos de la resistencia. Imagínense un pesista levantando 100 kilos y mantenerse allí. Ese es el sentido de la palabra huponé. Es como resistir al peso. Ahora piensa en esto, el autor nos está diciendo que, por un lado, debemos despojarnos del peso y por el otro nos está diciendo, aquí nos está diciendo que resistamos al peso. No es una contradicción lo que dice el autor. Dice, despojense de todo peso que los asedia y acá nos está diciendo que debemos resistir el peso que tenemos por delante. Pareciera una contradicción, pero la respuesta es no es una contradicción.
porque ambas instrucciones tienen dos orientaciones diferentes. La primera tiene que ver con despojarnos de un peso que está en nosotros, algo que está en nosotros. Pero lo segundo, la instrucción es mantenernos en un peso que está por fuera de nosotros. Tenemos paciencia de cosas que son externas a nosotros, pero de lo que debemos despojarnos es de lo que está en nosotros, el pecado que está en nosotros y las tradiciones o las costumbres que están en nosotros. Pero lo que está por fuera, lo que viene, los obstáculos que vienen, no nos podemos quitar, o sea, no podemos, tenemos que enfrentarlos. Tenemos que resistir a ese peso que vendrá producto de nuestra carrera. Los pensamientos, las ideas, el pecado son cosas que están en nosotros y no debemos consentir, que no debemos comulgar con ellas, debemos sacarlas de nuestra casa, como sacamos la basura. Pero las cosas que deben resistir no están en ti, están por fuera de ti. Los atletas inician la carrera, tienen una serie de obstáculos por delante y el meollo del asunto es que puedan sortear esos obstáculos para llegar a la meta. Y lo interesante, mi hermano, de las pruebas y los obstáculos que debemos enfrentar es que nos capacitan cada vez más para la paciencia. Recuerde lo que dice Santiago 1, versículo 2 y versículo 3. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Y fíjense lo que sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que necesitamos para correr la carrera, paciencia. Y el Señor nos capacita en medio de las pruebas para adquirir paciencia. Pero en medio de las pruebas, mis hermanos, lamentablemente los creyentes rehúsan la prueba. Los creyentes que se quejan en medio de las pruebas, de las dificultades, no son buenos competidores. No han entendido cómo deben correr la carrera. Se necesita paciencia para correr la carrera y las pruebas nos enseñan a ser pacientes. Además, nos quejamos porque nos toca hacer la fila del banco, porque la fila hay 5 personas delante y nos desesperamos, hay 5 personas y nos desesperamos porque nos toca hacer fila para 5 personas. Nos desesperamos cuando vamos a pagar en las cajas registradoras de la Olímpica. A mí me pasa, hermano. La caja registradora de la Olímpica es una enseñanza para aprender a tener paciencia. Primero porque están muy llenas y segundo porque las cajeras son muy lentas. Entonces, el Señor nos lleva ya a esas situaciones para que aprendamos a tener paciencia. Y la paciencia la necesitamos. Es valiosa virtud para nosotros correr la carrera de la fe, porque la carrera de la fe va a tener obstáculos, dificultades, y se requiere paciencia. Y el Señor nos permite tener paciencia en esas circunstancias y nos quejamos. Entramos en desesperación, mostramos nuestra falta de contentamiento, nos quejamos ante las pruebas. Son 3 formas de rechazar la voluntad soberana de Dios. Santiago dice que debemos alegrarnos en medio de las pruebas, pero dice que debemos hacerlo con sumo gozo. No solamente con gozo, sino con todo el gozo. Y entiéndame, hermano, no estoy diciendo que ustedes deben alegrarse en las dificultades. No debe alegrarse porque un familiar falleció. Eso no trae alegría a nadie. No debe alegrarse porque ha perdido su trabajo o porque no tiene cómo pagar los servicios de su casa. No es en eso que debemos alegrar, sino en lo que viene después de eso. Lo que te va a enseñar esas circunstancias en tu vida. Lo que te dejará como enseñanza. Lo que debes enfrentar. Lo que el Señor te permite. Así que con paciencia, resiste. No te despojes, sino resiste. Permanece. En conclusión, debemos correr la carrera con paciencia, resistiendo y perseverando. Segundo, digamos, como decía hace un momento, la forma como
como debemos correr la carrera, es dirigirnos hacia una meta, ¿verdad? La primera es la actitud, con paciencia. Y lo segundo que veremos es que debemos correr la carrera con un objetivo claro. Un objetivo claro. Versículo 2 de Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta este punto pudiéramos pensar, mis hermanos, que correr la carrera se trata de un asunto que depende de nuestra fuerza. Pudiéramos pensar eso, que el autor nos está invitando a que corramos la carrera con nuestras propias fuerzas, con nuestras capacidades. Despójate de ti, despójate de todo peso, corre con paciencia. Pudiéramos caer en ese error, pero el autor nos redirecciona a lo que es bíblico, porque podríamos asumir todas estas cosas como algo que pertenece a nuestras capacidades y por lo tanto asumir una actitud arrogante y altiva. Y lejos esté de nosotros ese pensamiento. El autor de Hebreos dirige nuestra mirada hacia el único que no nos puede dar estas capacidades, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Porque el autor dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe, mis hermanos, nos libra de la arrogancia. La fe nos libra de la arrogancia y de la altivez. Se nos llama a poner los ojos es en Jesús, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades, no en nuestras competencias, en Él, el autor y consumador de la fe. Todas las religiones en el mundo, a excepción del cristianismo, son antropocéntricas. ¿Qué quiere decir antropocéntricas? Que están centradas ¿en quién? En el hombre. Están centradas en el hombre. Pero el cristianismo nos lleva a centrarnos ¿en quién? En Jesús. Por eso se llama cristianismo. Él es el centro de toda nuestra adoración, de todo nuestro ser. Los atletas corren la carrera, pero al final son ellos los que reciben reconocimientos. Y porque ellos son los que se esfuerzan, lo que ellos hicieron lo necesario para despojarse de todo peso, hicieron méritos para obtener la corona. Pero en el camino de la fe no ocurre de la misma manera. En el camino de la fe, quien recibe los honores siempre será Cristo. La fe es la única virtud, mis hermanos, que no reclama mérito. Escuche bien, la fe es la única virtud que no reclama méritos. ¿Sabe por qué la fe no reclama méritos? Porque la fe no es una obra de la ley. Si usted ama, usted está cumpliendo la obra de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Es una ley, tienes que hacerlo. Y tendrás recompensa por eso. Pero la fe no. La fe es la única virtud que no reclama mérito. La fe, mi hermano, es como el brazo extendido de un mendigo. No le das al mendigo porque lo merezca, lo haces porque te compadeces de él. Dios se compadece de nosotros a través de la fe. La fe es una gracia especial que le permite al ciego espiritual ver lo que sus ojos naturales no pueden ver. Así que si estás corriendo la carrera, mi hermano, es porque Cristo te ha dado la fe. Él es el autor, pero también el consumador. El texto deja claro que el autor de la fe es el Señor. Y dice autor de la fe, es decir, que Él es la causa primaria por la cual estás corriendo. Si estás corriendo es porque Él te ha permitido correr. Si estás corriendo es porque Él te ha dado la fe para correr. O sea, Él es la causa primaria está en Él. Él es el autor de la fe. Pero no solamente es el autor de la fe, dice el texto que Él es el consumador de la fe, también es el que lleva hasta el final tu fe. Te la da, pero la sostiene hasta el final. Consumador es que la completa. El que la inicia, mis hermanos,
pero el que la termina. El que la da, pero el que también la sostiene hasta el final. No podrías ver a más nadie, porque Él es el que está corriendo, por Él estás corriendo la carrera de la fe. Entonces, mi hermano, tu mirada no puede estar en otra cosa, sino en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Porque Él es quien nos ha permitido correr la carrera de la fe. Y porque Él es el que la sostiene hasta el final. Así que un creyente que se mira a sí mismo como autosuficiente para alcanzar la vida eterna, no ha entendido de verdad lo que es el Evangelio. Un creyente que se alaba y que se reconoce a sí mismo sus buenas acciones, no ha entendido que lo que ha hecho es porque Dios se lo ha permitido, porque Dios le ha dado la fe. Por eso dice la palabra del Señor que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Porque al valorar nuestras obras, despreciamos ¿cuál? La maravillosa obra de Cristo. La maravillosa obra de Cristo. Y la fe es la que te permite ver lo que realmente debes ver, a Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible ver a Cristo. Ver a Cristo. Por eso el autor nos dice que tenemos una gran nube de testigos, porque todos aquellos que corrieron la carrera mirando a Cristo. Lea Hebreos 11 y se va a dar cuenta. Todos caminaron hacia la esperanza del Salvador. Ahora, mis hermanos, esto es importante. Es importante que podamos tener presente que corremos la carrera de la fe mirando a Cristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo. Jesús no solamente es la meta donde debes llegar, sino que Él también es el camino que debes recorrer. En otras palabras, Jesús no solamente es la meta donde quiero llegar, al final, sino Él es el ejemplo que me enseña, el modelo que me enseña a correr hacia allá. Él es mi punto de llegada, pero Él es también mi punto de partida. Él es mi modelo. Porque, ¿por qué debemos ver a Jesús? El texto nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió que la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, hay algo que debemos aprender. Cristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, pero nosotros no podemos hacer todo lo que Cristo hizo. Cristo no es modelo en todas las cosas, pero sí en lo que debemos aprender, en lo que el principio nos enseña de su obra. Nosotros no nos vamos a sacrificar en una cruz. Nosotros, en ese sentido, Cristo no es modelo para nosotros. Él es único en eso. Él solamente podía entregar su vida en la cruz y pagar el precio. Ninguno de nosotros puede hacer eso hoy. Así que no tiene sentido latigarse y maltratarse físicamente si ya Él pagó, hizo todo lo necesario para eso. No necesitamos hacer eso nosotros. Pero el principio de la obra de Cristo sí puede ser aplicado a nosotros. El principio de lo que Cristo hizo debe ser aplicado y debemos seguirlo como modelo a Él. La expresión que dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Esto nos enseña dos cosas importantes. La primera, en nuestra carrera debemos enfocarnos en lo que nos espera y no en lo que padecemos. Cristo nos enseña algo, que debemos enfocarnos en lo que nos espera y no en lo que padecemos. Recordemos, mis hermanos, que los destinatarios de esta carta estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Miren lo que dice Hebreos
10, 32 al 33. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, dice el autor, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que están en situaciones semejantes. Y en ese punto debemos preguntarnos, ¿en qué debemos enfocarnos en medio de la prueba? ¿En qué se enfocó Cristo en medio de la prueba? En medio del sufrimiento. ¿Qué fue lo que, en qué miró Cristo en el sufrimiento? Ya sabemos que estos hermanos estaban sufriendo, ¿verdad? Y que esta carta va dirigida a estos hermanos para que entiendan cómo deben lidiar con el sufrimiento, la persecución, el dolor, etc. Pero Cristo sufrió. Es el ejemplo que el autor le da. Cristo sufrió y padeció incluso más que todos nosotros, pero ¿dónde puso la mirada a Cristo y dónde debemos ponerla a nosotros? El texto nos dice, en el sufrimiento o en el gozo que viene después de él. ¿En qué puso la mirada a Cristo? Cristo, nuestro modelo, se enfocó en lo que venía después del sufrimiento. Nuestro Señor se enfocó en lo que estaba delante de Él, en el gozo puesto delante de Él. El texto dice que el gozo puesto delante de Él, su atención no estaba puesta en la agonía de la cruz, sino en la corona, no en el sufrimiento, sino en la recompensa. Esto nos enseña que en las pruebas, mis hermanos, en los obstáculos que debemos enfrentar en nuestro caminar en la fe cristiana, no debemos concentrarnos en los sufrimientos y en la agonía que vienen con ella, sino en el gozo que está detrás de ella, en la corona que hay detrás del sufrimiento. Y así piensa Pablo en sus luchas. Miren, en Pablo, Romanos capítulo 8, 18, Pablo piensa tiene esta misma línea de pensamiento. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables. No son comparables con la gloria que venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, mis hermanos, aunque sufro hoy, mis hermanos, sé que allá hay algo muchísimo mayor que lo que estoy sufriendo hoy. Pablo estaba pensando en medio de la lucha y sufrimiento y de los dolores que padecía en lo que vendría después. Cristo también, en el gozo puesto por delante, padeció. Así debemos pensar nosotros en medio de las dificultades, mis hermanos, en lo que viene después del sufrimiento, en lo que viene después de la lucha, y no concentrarnos en el sufrimiento. Y lo segundo que debemos hacer, mis hermanos, que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es que debemos enfocarnos en los sufrimientos de Cristo, no en los nuestros. Enfócate en los sufrimientos que Él padeció y no en los que tú estás padeciendo. Versículo 3 de Hebreos 12. Miren lo que dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considéralo a Él, mi hermano. Consideren a Cristo. No te consideres a ti mismo, porque considerarte a ti mismo es tener autocompasión y estar preocupado por ti mismo. Considera a Cristo. En el sufrimiento te guardará de compadecerte de ti mismo. Y eso te ayudará a recibir fuerzas a partir del sufrimiento. La gente piensa que no merece lo que sufre. Alguien decía, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y la respuesta es, pues eso solo pasó una sola vez. Y esa persona buena se ofreció en sacrificio. Solo Cristo era bueno. Era el único que no merecía padecer lo que padeció. Si piensas que no mereces lo que estás viviendo, mi hermano, merecemos peor cosa. Merecemos el castigo eterno. Y Cristo ya pagó por eso, en favor nuestro. Debemos dar gracias a nuestro Señor que nos ha librado de lo que merecemos. Pero si vas a enfrentar la prueba, si vas a enfrentar el sufrimiento, considéralo a Él antes que a ti. Porque Él
no mereciéndolo, lo padeció por ti, lo sufrió por ti. Así que no te enfoques en ti mismo, no te compadezcas de ti mismo. Recuérdalo a Él. Él no lo merecía y lo sufrió. Recuerde, Cristo no solamente recibió oposición del mundo, sino también de la gente religiosa de aquel tiempo, pero incluso además de sus propios discípulos. Sus propios discípulos lo abandonaron en el momento más difícil. Ver a Cristo en sufrimiento nos ayudará a tomar nuevas fuerzas. Concentrarnos en nuestro sufrimiento solo traerá desánimo, como dice el texto, para no cansarnos hasta desmayar. Desmayarás si te enfocas en ti y en la prueba, pero si recuerdas a Cristo, retomarás nuevas fuerzas. Retomarás nuevas fuerzas y seguirás perseverando. Pon tu fe en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Míralo a Él, mi hermano. Míralo a Él. Y recuerda, tenemos el testimonio de hermanos que ya han recorrido la carrera. Tenemos también la enseñanza de despojarnos de lo que del peso que tenemos encima, que no nos sirve para correr bien la carrera en óptimas condiciones. Recuerda también cómo debes correr la carrera con paciencia. Debes correr la carrera mirando a Cristo, lo que está después y no el sufrimiento que está, en la gloria y no en el sufrimiento. Y recuerda, si vas a sufrir, míralo a Él, no te mires a ti mismo. Míralo a Él en tu carrera de la fe. Señor, nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu buena y santa voluntad, Señor. A través de tu palabra nos guías y nos instruyes de cómo debemos correr la carrera de la fe, Señor. Somos débiles en gran manera, Señor, pero en ti somos fuertes. Padre, ayúdanos en medio de las dificultades que tenemos que lidiar por causa de la fe, por causa de tu palabra, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, Señor, nosotros podamos ser fortalecidos y seguir adelante avanzando en la fe, porque tú eres nuestra ayuda, eres nuestro socorro, eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque nos has dado la fe necesaria para nosotros iniciar este camino, pero también para finalizarlo. Tú nos preservas y estamos contentos porque hasta el día de hoy hemos estado aquí perseverando como hermanos, Señor, en un mismo sentir, en guardar tu palabra, en crecer en tu palabra. Ayúdanos, mis hermanos, en esta iglesia, Padre, a que ellos sigan perseverando, aún a pesar de las dificultades que puedan sobrevenir, Señor. Tú, Padre, tú les sostienes y les consuelas. Tú eres bueno, eres bondadoso, Señor. Guíales, guíales, Señor. Agradecidos estamos contigo por todo lo que nos permitiste vivir durante este año, por todas las bendiciones, Señor, recibidas durante este año y por la provisión que has dado a cada uno de estos hermanos, incluso por la provisión que has dado a este lugar, porque siempre, Señor, la disposición de su corazón es abierta y generosa para ti, para tu reino. Sigue promoviendo esto en el corazón de mis hermanos y sigue animándoles para seguir predicando tu palabra y seguir siendo luz en esta comunidad. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.